Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy iremos más allá de nuestras fronteras para conversar sobre las perspectivas de Chile después del plebiscito. Para ello nos acompañan en el panel tres invitados de lujo. Se estrena con nosotros Sasha Hanek, de la Fundación para el Progreso. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenida, Sasha, gracias por acompañarnos. Se estrena también en nuestro panel Daniel Colodro Dueck, quien es un abogado chileno. Buenas, hola a todos. Un placer tenerte, Daniel. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y se estrena también hoy con nosotros Andrés Sebastián Díaz, de Libre Razón. Muchísimas gracias, Gustavo. Un grato honor estar en tu programa aquí, acompañados con buenos amigos liberales. Gracias a ti por acompañarnos, Sebas. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Sí, porque con sentidos festejos y muchas ilusiones, miles de chilenos, como Daniel y yo, se tomaron las calles del país para celebrar los resultados del plebiscito celebrado el pasado 25 de octubre. La opción que buscaba aprobar el proceso constituyente para redactar una nueva constitución se impuso por una abrumadora mayoría de casi el 80%. Hoy en Píldora Roja nos preguntamos cuáles son las motivaciones políticas y económicas de quienes encabezaron esta iniciativa, argumentando que Chile necesita un cambio de modelo. Chile ha cuadruplicado su ingreso per cápita desde mediados de la década de los 70. Ha reducido la pobreza más que otros países de la región y ha disminuido la desigualdad de ingreso de manera notable hasta tal punto que está por debajo del promedio latinoamericano. Actualmente los chilenos ya tienen el más alto nivel de vida en la región latinoamericana, pero se han manifestado descontentos y esperan que una nueva constitución mejore sus condiciones. Ante este contexto, ¿qué consideran ustedes que falló? ¿Partiendo yo? Bueno, el que quiera. Es un largo camino y tiene muchos factores. Creo que desde el 18 de octubre pasado se han publicado, yo creo que, Daniel, corrígeme, por lo menos 10 libros de todos los intelectuales. No creo que haya un intelectual público en Chile que no haya publicado su versión del 18 de octubre y de las causas y consecuencias del 18 de octubre. Unos libros mejores que otros, por supuesto. Pero cuando uno conversa con la gente, cuando uno le pregunta a la persona que está en la calle por qué estás votando a prueba, o cuando le preguntas a alguien que fue a las marchas por qué estás en las marchas, uno ve un descontento en general, sobre todo con la clase política y sobre todo con aquellas cosas que se perciben como injusticia en Chile. Podemos debatir si es injusticia o no, pero lo cierto es que ningún país es perfecto. O sea, ningún país que yo conozco está carente de problemas. Vimos lo que pasó después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos. También hubieron protestas muy violentas y es uno de los países más desarrollados del mundo, ¿no? Ningún país está exento de problemas. Y luego hubieron hartos problemas de abusos en Chile y podemos ir uno por uno, que fueron percibidos por la población como graves problemas de desigualdad, no necesariamente desigualdad económica, que es un dato a la causa, es quién tiene más dinero que quién, sino de desigualdad, por ejemplo, ante la ley, desigualdad en cuanto al trato de la justicia, desigualdad ante, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos, a quién le exoneraba los impuestos y a quién no le exoneraba los impuestos, ¿no? O las multas. Y eso empezó a provocar descontento en la población alrededor de un periodo que podemos trazar desde hace mucho tiempo, pero que empieza a tomar fuerza el año 2015, cuando debido a las reformas de Michelle Bachelet el país deja de crecer y por lo tanto también se empiezan a producir frustraciones en cuanto a las promesas que podía traer el modelo. Y por supuesto todo esto es aprovechado por un sector político que logra encasillar todo este descontento en una narrativa que encuentra a un culpable. Y por supuesto que ese culpable tiene que ver con el modelo económico que había en Chile. Yo no estoy tan segura que la gente que fue a votar el domingo fue a votar en contra del descontento económico, o que fue a votar en contra de la Constitución de Pinochet, o que fue a votar en contra del mismo modelo. De hecho, mucha gente está en el lugar donde está
gente que pasó de clase media baja, clase media, etcétera, gracias a las oportunidades que se le daban en Chile. No por nada, también la gente está migrando, mucha gente está migrando a Chile, tenemos más de 1,5 millones de migrantes. Si uno ve las encuestas, la gente que fue a votar el domingo fue a votar esto es una mezcla entre encuestas y cosas que uno va preguntando, ¿no? Uno es para deshacerse del fantasma de la dictadura. Y esto tanto para la derecha joven, que nacimos después del año 90 y aún seguimos cargando con el fantasma de la dictadura, y también para la gente de izquierda que todavía ve en la Constitución un estandarte de la dictadura, ¿no? Por muy buenas consecuencias que haya traído, es una de las razones que uno veía ahí. Segunda razón, para mejorar las pensiones, la salud y la educación. No sé cómo se logra eso con una Constitución, ahí nos puede explicar Daniel, pero esa era casi la primera razón por la que la gente fue a votar a prueba. Te voy a dar un spoiler, no se mejora el tema de la Constitución. Pero bueno, es la esperanza de la gente. Tercero, bueno, por la articulación de la narrativa de esta es la promesa del futuro, los países, queremos ser un país más igualitario, queremos ser un país más social, más socialdemócrata. 60% del país quiere ser socialdemócrata. Pero por lo menos no quieren ser ultraanarquistas de izquierda revolucionarios comunistas, así que bueno, por lo que quieren ser socialdemócratas es una de las opciones. Y cuarto, que también es una de las cosas que mucha gente, y sobre todo del sector más liberal, centro-derecha que votó a prueba, es el fin de la violencia y la llegada a una salida a la crisis social por medio de la vía democrática y no por medio de la vía más violenta, ¿no? Finalmente, el pacto que se firma en la Constitución el pasado 15 de noviembre se firma como un pacto por la paz. Es decir, chicos, está bien, esta es la salida y ustedes son los que deciden cómo quieren que termine esta historia. Y bueno, el domingo pasado terminó la primera temporada de esta historia. Nos queda todavía la segunda y la tercera temporada y habría que ver qué pasa ahí. No sé, Daniel, si quieres complementar con algo. No sé, sí. No sé si es una cuarta temporada, no sé si es una tercera temporada, la verdad, no tengo la situación está bien incierta, porque bueno, si bien se celebró, como bien terminó diciendo Sasha, un pacto por la paz, digamos que la situación nunca se calmó realmente. No, pasamos de esa pandemia también. Sí, pero siguió habiendo protestas aún con pandemia todos los viernes yendo a Plaza Baquedano constantemente al centro de la ciudad. Protestas no precisamente muy pacíficas tampoco, con enfrentamientos entre la fuerza policial y los manifestantes. Entonces, digamos que la paz del Pacto por la Paz no llegó. El Pacto por la Paz y la nueva Constitución terminó siendo un pacto por la nueva Constitución nada más. Sí, y yo creo que otro fallo muy, muy grande aquí fue un fallo comunicacional y de timing de parte del gobierno. En ningún minuto, por ejemplo, nunca supieron dar a conocer los logros o dar a entender los logros que se habían alcanzado en los últimos años, ni siquiera durante el gobierno o los dos gobiernos de Piñera. Nunca supieron traducirlos al lenguaje de la gente para que la gente entendiera que, mira, estás bien, estás mejor de lo que estabas o de lo que podrías haber estado gracias al modelo que venimos llevando en este minuto. Modelo que en cierta medida, ni siquiera completamente, pero en cierta parte garantiza la Constitución que tenemos aún vigente. Y los descontentos de los que tanto hablaba Sasha y todas estas desigualdades, no solo económicas, sino que ante la ley, ante el trato de parte de las instituciones, fueron agua que los grupos de izquierda fueron llevando a su molino. Y tomaron todo el descontento, que en un comienzo nunca habló de Constitución. En la calle nunca hablaba de Constitución desde el 18 de octubre pasado, antepasado, digamos. Y de pronto la Constitución pasó a ser algo vital que debe cambiar sí o sí y debe cambiarse ahora. Era un tema del cual al comienzo de las protestas no se hablaba del precio de los pasajes del transporte público, se hablaba de las desigualdades en salud, se hablaba de las pensiones deficientes, se hablaba de la justicia que trataba con una mano a unos y con otra mano a otros. Y de pronto, de la nada, la Constitución, el tema de cambiar la Constitución subió como espuma. Y fue un tema que no se tocaba y de pronto pasó a ser vital. Vital a tal punto de que cuando se pospuso el plebiscito, a causa de la pandemia,
ya estaban alegando que era una manipulación para no hacerlo. Claro, que la pandemia era una manipulación, que la pandemia no existía. Incluso, y que el plebiscito debía hacerse sí o sí, incluso en los momentos más álgidos de la pandemia en el país. Sí. Y sobre el tema comunicacional, solo para los que no son de Chile, para dar el ejemplo de lo que decía Daniel, por ejemplo, cuando normalmente los gobiernos que tienen un buen equipo comunicacional suben el pasaje del metro en verano. Primero que todo. Y lo suben en verano y no hacen gran anuncio del tema. Y lo suben según el IPC del año y otros elementos como el alza de la benzina. Y quizás te dan una explicación técnica para el alza del pasaje, que es caro. Es caro, o sea, el transporte público en Santiago, por lo menos el metro, es muy bueno. Es de los mejores sistemas públicos de metro. De los mejores del mundo, me consta. Quizás de los mejores del mundo. Pero bueno, para una familia que vive en sectores más periféricos y que gana el sueldo mínimo, quizás no es tan fácil pagar un pasaje todos los días de transporte público. Eso se puede debatir. Es caro y ojo que está subsidiado, pero muy subsidiado, debería costar el doble. Debería costar el doble. Mi experiencia personal usando el metro de Santiago es que a mí me daba la sensación de estar en Nueva York. Sí, no, es un muy buen sistema de transporte público. Uno puede debatir ahí porque hay sistemas que te cobran por tramo, pero como los sectores más populares de Santiago viven más lejos, entonces le estarías cobrando más caro a la gente que vive más en la periferia. Tampoco es muy buena solución, ¿no? La cosa es que cuando empezaron a alegar por el alza del precio, el ministro de Transporte o de Obras, fue de Transporte, ¿verdad? No, de Obras Públicas. Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas, en vez de decir, no, entendemos que es caro, entendemos que representa un tercio del sueldo, o sea, un décimo del sueldo mínimo, solo por ir una vez a trabajar, bla, 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 fue y dijo, bueno, si quieren que les salga más barato, levántense más temprano. Y ese comentario, con otros comentarios desafortunados, muestra un poco la incapacidad que tiene este gobierno para poder tocar comunicacionalmente los temas. Lo mismo con el tema de las protestas. Está claro que, por ejemplo, uno no puede hacer una protesta masiva sin permiso de el municipio en el que quiere finalmente concentrarse, ¿no? Porque hay que cortar las calles, hay argumentos técnicos para tener que pedir permiso a la municipalidad. Pero en los primeros días que empezó toda la catarsis más violenta, de verdad había personas que estaban caminando por las calles y de repente tú veías un guanaco, los camiones de carabineros, tirarle un chorro de agua y botarlos a la calle. O sea, también se grabó justamente los momentos más desafortunados, se dijeron las cosas más desafortunadas y eso empezó a hacer crecer obviamente el descontento y quizás gente que no estaba ni ahí con el pasaje del metro, gente que vivía en Valdivia, gente que vivía en Punta Arenas, se empezó a subir al carro de las protestas también. Estoy infiriendo mucha torpeza. Tenemos una fuerza policial, digamos que mientras no hubo grandes protestas no se notaba, pero con esto se notó que se vieron desbordados y nunca estuvieron preparados para manejar una protesta masiva o un disturbio masivo sin sobrepasarse en los niveles de violencia, porque es algo que hay que reconocer, por supuesto. La fuerza policial se sobrepasó y nunca estuvo preparada, y yo creo que es una fuerza policial que no estuvo bien entrenada desde un principio para llevarse estos, para lograr contrarrestar este tipo de manifestación. Y para separar a los manifestantes violentos de los manifestantes pacíficos. Yo creo que ese fue el gran problema. O sea, le pegaban a todos por igual, digamos. A lo que se moviera. Sí. Y también el tema, por ejemplo, hay un gran descontento, que lo mencionó Sasha, pero quedó muy a la pasada, un gran descontento con la clase política a nivel general. A nivel general me refiero desde la extrema izquierda a la extrema derecha, todos los que están en política están muy mal mirados. Y se veía que era porque se veían siempre los mismos apellidos. En todos los sectores políticos se veían siempre las mismas familias ocupando cargos, o incluso las mismas personas ocupando cargos hace 20, 30 años. Desde alcaldes que llevan 20 años al mando de una comuna hasta senadores y diputados que se han reelegido incesantemente desde que volvió la democracia. El chico Saldívar, que era ministro de Allende y todavía sigue en política. Exactamente. Es decir, un establishment que se aferraba al poder de manera impresionante. Claro, y luego llega esta camada joven de políticos que dijeron ya, muchos votaron por estos del Frente Amplio, que se llama, que es
una coalición nueva de izquierda, de jóvenes recientemente salidos de la universidad, con la esperanza de que le pusieran sangre nueva y que renovaran todo el aparataje político. Resultó que o tomaron los mismos vicios de los viejos, o simplemente son incompetentes para cualquier tipo de cargo político. Y también Son títeres, pelean digamos. por Twitter por cualquier cosa. Claro, o tienen peleas ridículas que van más en un reality show que en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Qué bárbaro. Entonces, tienes una clase antigua, una clase política establishment de 70 años promedio de edad. Viejos, literalmente Y viejos. tienes una clase política joven o de primera camada que va disfrazado al Congreso. O sea, va disfrazado al Congreso. Yo no estoy inventando esto. Daniel me va a confirmar. Antes de ayer se empezaron a pelear por el juego Among Us. Por Twitter. Sí, una discusión porque en una transmisión en el juego hubo un tipo X, un ciudadano X que estaba jugando, que le lanzó improperios a un diputado de esta camada joven. Que tiene, Es interesante. Que tiene Es interesante cómo esa infantilización exactamente, los está llevando hacia lo que nosotros podríamos argumentar. Esa es la política ecuatoriana, por ejemplo. Esa es la política ecuatoriana, así es. Chapucera y que no tiene ninguna credibilidad. Y yo lo que veo y lo que dicen ellos es muy interesante. Porque el problema no es tanto económico, como hablan la desigualdad y las grandes injusticias de este sistema opresor, sino es más bien político. Y vemos que hay una merma continua de las instituciones que delimitan la cancha del juego. Por ejemplo, cuando hablaban del metro de Santiago, que sin duda es uno de los mejores del mundo, pero ¿cuánto costó ese metro? Si lo comparamos con metros de la misma calidad, pero de otros países donde se ven que las instituciones funcionan de mejor manera y cuesta una cuarta parte de lo que cuesta ese metro, pese a que los dos son de la misma calidad. Y vemos que todos los logros que se mencionan sobre la economía chilena son ciertos y verificados. O sea, nadie con dos dedos de frente puede decir que todo eso sea mentira, todos los logros que se hayan alcanzado en Chile. El problema está en que se creyó ilusamente que todo eso estaba ganado, que no había debate alguno sobre el sistema. ¿Para qué gastar tiempo defendiendo el sistema si ya ha demostrado lo evidente? O sea, ya el debate está ganado. Y ahí es precisamente donde falló todo. ¿Por qué? Porque mientras unos mostraban datos, otros instalaban un relato en las calles, en las universidades. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Chile es el único país que yo veo en Latinoamérica que tiene gente del Partido Comunista dentro del Congreso, en las alcaldías. Vemos que en los otros países los comunistas tienen que guardar la bandera en el cajón y ponerse el Partido de los Trabajadores, del Partido Socialista por poco, pero hay comunistas instalados ahí. Entonces vemos que hay una gran falla, y es que las palabras bonitas son más potentes que un cuadro de Excel. Y es que el chileno, por ejemplo... Y además que tampoco hubo autocrítica en el momento que tuvieron que hacer autocrítica. Exacto. Sí, cuando no estaba. Vemos, por ejemplo, es que el chileno no se compara con sus vecinos. Ustedes no ven a Chile compararse con Argentina o con Bolivia. ¿Con quién se compara en Chile? Con el primer mundo. Se compara porque no somos como Suecia. Si es que este sistema económico es tan bueno, ¿por qué no somos Suecia ya? Y ese relato es el que está instalado. Y es el relato claro que la élite política y la élite empresarial que se sintió cómoda creyendo que creyó ser cola de león y en verdad era cabeza de ratón. Ahí está el problema. Quiero seguir discutiendo, si me permiten, sobre este tema de la infantilización de la política chilena y que esto ha generado una suerte de hartazgo en la población. Porque nosotros, digamos, en Ecuador lo vivimos a diario y es un desastre, pero, digamos, siempre hemos tenido una imagen de que Chile ha sido un país serio, siempre ha sido un país con una institucionalidad importante, pero ustedes dicen que eso está cambiando. Mira, no sé si está cambiando en cuanto a si es mejor o peor que antes. Porque yo me acuerdo, en los años 2000, años 90, yo era muy chica, pero tenías a los diputados echándose a combos, matándose a combos en el Congreso igual, o sea, gritándose palabras que nos censurarían en YouTube si empezara a gritar acá.
no sé, habían conflictos por las redes de cocaína en el Congreso, pero eso por otros efectos, otras situaciones que tienen mucho más que ver con la institucionalidad, por muy peleones o muy infantiles que sean tus diputados, el sistema debería poder funcionar si tienes instituciones que lo aguanten, ¿no? Y lo que uno ve hoy en día en Chile, sobre todo porque la Constitución, ojo, la Constitución que tenemos ahora no nos salvó de la reforma tributaria de Bachelet, que fue un desastre, no nos salvó de la reducción de la inversión, no nos salvó del coronavirus. Entonces, hoy en día tú ves a la gente frustrada porque el crecimiento en Chile dejó de ser tal el año 2015, pasamos de un crecimiento del 5% anual a un crecimiento del 1% anual, 1,9%, era como, wow, estamos recuperándonos, ¿no? Y claro, eso significa que los sueldos no suben, significa que no se abren más espacio de trabajo, tienes una entrada migratoria muy fuerte que no estuvo bien regulada durante el gobierno de Michelle Bachelet y por lo tanto muchos trabajadores en negros que obviamente bajan los precios de los trabajos más de base, y todo eso se junta para generar frustración que, claro, como decía Daniel hace un rato, toma a la izquierda y dice, bueno, esto en realidad es el modelo. Pero la gente en Chile, si tú hablas con cualquier persona normal, no una persona obviamente que está totalmente ideologizada y que de verdad no ve más allá de su nariz en cuanto a la ideología que sigue, tú no veas a la gente en Chile decir, no, es que yo quiero ser como Cuba, o no, yo quiero que todo sea para todos, o no, yo quiero que los departamentos sean comunes, o no, yo quiero instalar un sistema comunista. La gente en general en Chile le gusta ir al mall, le gusta tener sus cosas, por algo se endeudan tanto también, porque les gusta tener acceso a bienes, y también tienen un sentido amplio de la propiedad privada. Antes de ayer fue Julio César Rodríguez, creo que se llama. Sí, sí. El debate del matinal, el programa que más se ve en Chile, era una señora que tiene un departamento y que el arrendatario no se quiere ir. Y que por lo tanto el drama de la mañana era que la señora no podía vivir en su propio departamento. O sea, ahí lo que está pasando es un debate sobre la legitimidad de la propiedad privada. Y la señora quería defender su departamento y eso es un debate que se da en los estratos más humildes y en los estratos más altos. Pero yo creo que, y ahí podemos debatir también este tema, uno de los temas que yo cuando trabajaba en el Mercurio, el diario económico acá en Chile, notaba en los informes y los reportes que nos mandaba Equifax, sobre todo, es que la tasa de morosidad en Chile ha subido muchísimo. Y es que la deuda privada también es súper alta. Sí. La deuda personal, no la deuda del país, la deuda del país hoy día es como 40%, pero la deuda personal, la microeconómica. Es decir, los créditos de consumo, los vencimientos de la gente cuando compra cosas. Crédito de consumo y créditos hipotecarios en Chile tienen muchísima morosidad, tienen un 70% de morosidad. O sea, 7 de cada 10 personas en Chile tienen al menos una cuenta, ya sea por un teléfono de celular o por su casa, que no alcanzan a pagar a la hora, ¿no? Y eso ha sido también producto de algunas cosas que se han ido simplemente tolerando en el tiempo y que van después explotando, porque la gente le echa la culpa de esa morosidad al modelo, finalmente, ¿no? Cuando puede ser responsabilidad fiscal, falta de educación financiera, y uno lo puede ver, o sea, la mayoría de los liberales racionales te dirían ahorra para comprarte algo o ten al menos un 50%, el 30% del pie de tu casa antes de comprártela, o anda a haber trabajado 3 años y ahorra tanto. Eso es lo que te diría un liberal racional, ¿no? Pero no, en Chile te podías comprar una casa con un 10% del pie y menos también. Sí. Y también puedes ir al mall con una tarjeta de la misma casa comercial, comprarte cosas con un crédito que te dan al mismo banco en la misma casa comercial. O sea, igual, ese tipo de cosas que quizás no tienen nada que ver con el modelo, se le adjudican al modelo. Y es que no hay nadie también que defienda el modelo. Tú mismo me estás diciendo los liberales racionales, pero los liberales, entre comillas, que están en el gobierno no son racionales. Ellos ven la tablita y dicen, la gente está consumiendo. La gente mira cómo está consumiendo, entonces me imagino que todo va bien, pero van esos problemas que van de fondo. O sea, es cosa de ver que en cuanto se bajaron las restricciones por la pandemia, el primer lugar a donde fue la gente en masa fue a los malls. Fue a los centros comerciales, fue a las tiendas, fue a llevarse lo que pudieran,
ahora que hace poco se permitió el retiro del 10% de los fondos previsionales para casos de emergencia, para pagar deudas y tal, hubo mucha gente que usó esa plata, sacó esa plata y la usó para comprarse un televisor plasma. Sí. Perfectamente, o sea, la plata es de ellos, perfectamente podían hacerlo, pero no es la idea sacar la plata que uno está ahorrando para su jubilación para comprarse un televisor. Y eso tiene mucho que ver con una falta quizás de educación financiera, ¿no? Totalmente, no existe eso aquí en Chile. No hay educación financiera en Chile. Es decir, hay una alta tendencia hacia el consumo, pero hay una baja tendencia hacia el ahorro, podría ser. Exactamente. Sí. Bueno, Y eso ha generado, por supuesto, una clase media que se ha endeudado y esas deudas terminan haciendo que, por ejemplo, y estos son casos micro, no estoy diciendo que esta es la regla general, ¿no? Pero si eres una persona de clase media que tienes las deudas, por ejemplo, en tus cotizaciones de salud, no te vas a poder ir a atender al hospital. Entonces, esas cosas acumuladas y la capacidad que ha tenido la izquierda de esas cosas que tienen que ver con responsabilidad personal, con educación financiera, con cosas que quizás que nada tienen que ver con un modelo de libre mercado, que es lo que todos deberíamos, que no existe ninguna democracia funcional en el mundo sin un modelo de libre mercado, ninguno, porque Suecia, Nueva Zelanda y todos estos países que se toman como ejemplo tienen economías muy abiertas y sólidas y con modelos competitivos de libre mercado. Pero la izquierda ha tenido un rol fundamental en decir, mira, tienes una deuda, debes plata a la universidad, bueno, esto es por culpa de Pinochet. Y hacen unas piruetas narrativas increíbles para llegar a eso, pero llegan a eso. Bueno, y es el argumento emocional por definición en este país desde que terminó la dictadura, que la culpa de todo es de Pinochet. Así que bueno, si algo bueno le veo a esto que van a cambiar la Constitución, es que ya van a dejar de tener a Pinochet como chivo expiatorio para todo. Sí. Van a dejar de tener el pecado original. Justamente esto que estamos comentando nos lleva a la siguiente pregunta. En los últimos 20 años, intelectuales, empresarios, políticos y especialmente celebridades han consolidado el mito de que Chile es un caso extremo de injusticia y de abuso. Según esta narrativa, el modelo chileno había creado una sociedad de ganadores y perdedores en la que ninguno de los grupos merecía la posición en la que se encontraba. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los orígenes de este relato tan agresivo y victimista? Bueno, el origen lo estábamos comentando hace un segundo, ¿no? Y es precisamente este fantasma que ha quedado, y es un fantasma que, como yo comentaba al principio, le pega a todos. O sea, si tú eres una persona que se considera a sí misma liberal, pobre de ti que digas que el país está bien porque estás diciendo que Pinochet hizo las cosas bien. Que es un argumento tan estúpido como preferir que 400 millones de personas en China vuelvan a la pobreza porque crees que el gobierno está mal. Yo creo que el gobierno de China está mal y por supuesto que defiendo que el sistema que tienen ahora, por muchas críticas que le puedo tener, podemos hablar de eso en una clase completa, no voy a meter a esas 400 millones de personas de vuelta en la pobreza por eso, ¿no? Entonces tienes ese tema, el fantasma de Pinochet, que si tú eres una persona de menos de 30 años en Chile, 30 años, y te consideras liberal, inmediatamente tienes un peso histórico por tu posición política y tus convicciones. Y ahí hay un origen muy fuerte. Y luego, no creo que exista ningún país en el mundo donde no hayan ganadores y perdedores. O sea, ya cuando tienes dos personas compitiendo por una misma cosa, un mismo bien, un mismo puesto de trabajo, vas a tener siempre ganadores y perdedores. Lo que sí, en Chile quizás, yo soy súper crítica porque creo que la mejor forma yo no creo que podamos ser liberales sin ser también autocríticos de lo que está pasando, porque no ser autocríticos es lo que nos llevó a esto. Como exactamente. Decir que todo estaba bien y no tener ninguna intención de mejorar las cosas que se podían mejorar y que era fácil mejorar, es lo que terminó con el llamado estallido social. Decir que váyase más temprano, señora, a tomar la micro para que le salga más barato, ese tipo de cosas, creo que son malas decisiones comunicacionales y como periodista creo que se podrían haber hecho mejor. Y en ese mismo sentido justamente muchos círculos liberales, no solamente en Chile, pero en América Latina, carecen de autocrítica, o digamos, autocrítica les parece mala palabra.
Es que yo no creo que uno debería estar avergonzado de que nos fue bien como país. Yo creo que uno tiene que estar orgulloso de que hayamos reducido la pobreza a un 7%. Hay que estar orgulloso de lo que tú decías antes, de haber crecido, ¿cuánto? 70%. Hay que estar orgulloso de haber reducido la inflación a un 3-5% anual. Pero eso no significa que Chile, por ejemplo, no sea un país donde la primera pregunta que te hacen cuando llegas a un círculo social es ¿en qué colegio estuviste o estudiaste? Hasta que tienes 40 años te siguen preguntando de qué colegio saliste. Y eso, ¿cómo no criticarlo? O sea, es ridículo. En ningún país del mundo. Este es un país tremendamente segregado y en Santiago se nota muchísimo. Es una ciudad tremendamente segregada. Son gente que vive básicamente cada uno en su burbuja propia. Hay muy poca interrelación entre la gente. Por ejemplo, gente del sector alto acomodado, sector nororiente de la capital, muy poca gente conoce el sector sur o el sector centro, incluso el centro de la ciudad no la conocen, no han ido, y viceversa. Mucha gente de sector poco acomodado no conoce, no ha ido ni siquiera a pasear a una plaza que esté en el sector acomodado de la ciudad, y son sectores que se diferencian muchísimo el uno del otro, pese a estar conectados por una red de metro y transporte público bastante eficiente aún. Y me parece, por ejemplo, que ese es el mal que se vive en toda Latinoamérica, porque tú me estás describiendo eso sin decir que es Santiago de Chile, yo te digo que es Quito, Ecuador. En Quito, Ecuador, incluso Guayaquil, así es. En Guayaquil, a cualquier círculo al que tú vayas, lo primero que te preguntas es de qué colegio te graduaste o dónde vives, y según eso, pues, tienes un lugar o no en ese entorno. Claro. Y imagínate aquí que, por ejemplo, recién en el 2022 se va a inaugurar el metro de Quito que conecta al sur con el norte. Imagínate en qué situación estamos nosotros. Sí, perdón, pero eso no es nada liberal. O sea, no, para nada. Es como totalmente antimeritocrático aristocrático. Sí. Es aristocrático totalmente. Aristocrático, es muy aristocrático. Y se nota, por ejemplo, y esto también de nuevo autocrítica, cuando uno veía las predicciones del apruebo y rechazo de la Constitución, ¿no? ¿A qué porcentaje iba a ser apruebo? ¿Qué porcentaje iba a ser rechazo? Y esto lo hicimos con varios amigos que viven en distintas comunas del país y del mundo, ¿no? Cada uno le achuntó medio al porcentaje apruebo y rechazo de su propia comuna. Claro. De su propia comuna. Yo, personalmente, que voto en Concón, que me crié en Concón, que crecí en Concón, que está en la costa de la quinta región, dije ya, 35, 65, 50% participación. 35, 65, 60%, 50% participación. Y la gente que juraba que iba a ganar el rechazo, marchaba en Las Condes. Qué bueno que me preguntaste, porque te hubiera destruido tu modelo estadístico. Porque, bueno, en Las Condes ganó el rechazo, que es donde yo vivo. Y es una de las 5 comunas de todo el país en que ganó el rechazo. Pero yo decía que ganaba la prueba con por lo menos un 60-65%. Me quedé corto, porque fue casi un 80%. Sí. El tema es que no hemos hablado de la otra pregunta que se hizo en el plebiscito. Porque no solamente se preguntó si apruebas o rechazas cambiar la Constitución. También se preguntó qué órgano quieres, en caso de que se apruebe cambiarla, qué órgano quieres que la redacte. Si es una comisión... Ahí está el meollo del asunto. Claro, si es una comisión constituyente elegida 100% entre ciudadanos o una comisión mixta, que es la mitad elegida entre los ciudadanos y la otra mitad de miembros del Congreso, que actualmente están en el Congreso. Y hubo más o menos el mismo porcentaje. Casi el 80% de la gente dijo que la comisión provenga 100% de la ciudadanía y nadie del Congreso. Seguimos hablando con la clase política actual. Sí. Yo creo que fue un cachetazo en la cara a toda la clase política, más que los empresarios, porque los empresarios quizás se aprovechan de que existe esa clase política. La clase política nunca acusó el golpe. No acusó el golpe, porque, bueno, de partida, sabiendo que tenemos muchos políticos que estaban como en hibernación, que no estaban en el Congreso, pero ahí estaban esperando su oportunidad que acaba de llegarles, excongresistas, exalcaldes, que ahora van a poder agarrar ese nuevo cargo. La Coti Reginato. Sí, Longueira y otros tantos nombres ilustres y no tan ilustres. Tenemos una clase política que sigue creyendo
que tiene legitimidad y que tiene representatividad en un pueblo y en el cual no la tiene. Siguen postulándose a comisionados personas que no están... que 70... no tienen legitimidad porque han estado en la política, que son dinosaurios políticos, que son momias políticas, que llevan 40 años metidos en política. 70% de las personas que estaban marchando el día de la gran marcha de 2 millones de personas en Plaza Baquedano, o Dignidad, o Italia, como prefieran decirle, Baquedano, decían que no estaban, ni siquiera querían identificarse con un partido político ni con una perspectiva política. Significa que ni siquiera querían decirse a sí mismos de izquierda. O sea, porque hay mucha gente de la izquierda que dice, no, este movimiento es nuestro, y nosotros, y nuestros candidatos, pero los partidos con menos legitimidad en Chile son el Partido Comunista y algunas secciones del Frente Amplio. Tienen menos legitimidad que la derecha católica conservadora. Menos legitimidad que Piñera en este minuto, y eso ya es mucho decir. Sí. Menos legitimidad que la UDI, digamos. El problema que se avecina con esto, porque si es que ganaba la otra pregunta, que eran los integrantes del Congreso, al menos se tenía por las instituciones un cierto rango de legitimidad. Ahora van a ver, y que entraban ahí por puro oportunismo. Ahora imaginen el oportunismo que va a venir en la constituyente, y se los hablo por el caso propio de Ecuador, que por el caso propio de Ecuador, dicen, es la constitución más garantista del mundo, es de la más alta tecnología progre instituida, y es porque cuando vino Correa, cuando vino la ola de Correa, trató de aglutinar a todos, y todo el que venía, yo te acepto tu propuesta, yo te acepto tu propuesta, y tenemos un verdadero Frankenstein de constitución, y ese es el verdadero peligro, el oportunismo que viene ahí. Bueno, ahí tenemos un tema que se hizo en la negociación, es que toda norma que aparezca en la nueva constitución tiene que estar aprobada por 2/3. De la constituyente, o sea... De ese grupo de 155 personas. 178 ahora. Porque... verdad. Pero todavía no, porque eso pasó, solo fue aprobado en Cámara. O sea, pueden ponérsele un montón de indicaciones, tiene que pasar por Senado, después volver a la comisión, después pasar a la Cámara de Diputados. O sea, claro, todavía... Justamente en el acuerdo para conformar la comisión constituyente, iban a incluirse, de partida iba a ser paritaria, o sea, que no haya más de 15 personas de un género que de otro. Para eso cada lista tenía que poner alternados una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Y aparte se estaba debatiendo incluir cupos específicos reservados para... pueblos originarios. Sebas, eso suena como muy ecuatoriano, ¿no? Suena tal cual calcado, y les digo lo que se origina. Pero ya que hablábamos del origen, que era el punto de la pregunta, vemos que este relato, desde el relato que se ha instaurado desde el mismo retorno a la democracia, y es que después de una dictadura de 18 años es normal que salga algún tipo de resentimiento y ganas de revanchismo. No olvidemos que el milagro chileno, en primer lugar, es una carambola del destino, o sea, una suerte de entre tantos otros escenarios que se pudo haber presentado, porque ahí retomo palabras de Milton Friedman, que decía que el verdadero milagro chileno está en que unas cúpulas militares hayan aceptado consejos desde abajo de unos cuantos académicos llamados los Chicago Boys. Ese es el verdadero milagro chileno. Entonces, ha sido fácil para la izquierda asociar un milagro que para ellos no es milagro porque se instituyó mediante la violencia. El capitalismo es el sistema opresor que solo se puede instaurar mediante la fuerza. Se creó un caldo de cultivo maniqueo y demagogo en el cual fue fácil de combatir, porque si me están diciendo que necesitan la fuerza, es porque no pudieron hacerlo mediante la política, y es que la instauración de este sistema fue mediante la fuerza y no fue mediante la política. No tiene legitimidad. Sí. Claro, tomando como ejemplo que el gobierno que fue derrocado por Pinochet fue el único gobierno socialista electo democráticamente en el mundo. Ese es otro tema, que eso da otro pie al mismo relato que hablas tú, Sebas, que es que lo que la izquierda logró, comillas, por medio de la política, el capitalismo llegó y arrasó por medio de la violencia. Le da un contraste aún mayor a lo que tú decías. Sí, en todo el mundo, la gente se arrancaba de países socialistas en muros, ríos, de cualquier manera que pudieran,
a países con economías de libre mercado, pero Chile tiene este fantasma, ¿no? Y parece que cosas tan de sentido común como ninguna economía, ninguno de los sistemas a los que aspiramos tienen economías sociales, todas tienen economías de libre mercado. Dinamarca tiene economía de libre mercado, Suecia vende armas en Arabia Saudita para tener los ingresos que tiene. Nueva Zelanda, bueno, Nueva Zelanda es interesante, podemos conversar sobre Nueva Zelanda, salió como el modelo ideal para los chilenos, con el 25% de los chilenos querían parecerse a Nueva Zelanda, el 35% de la izquierda quería parecerse a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es uno de los países más libres del mundo, económicamente hablando. Es de los países más libres del mundo, ¿no? Por eso es gracioso, pero entonces ahora la tarea ahora es decir a la gente, oye, el libre mercado no tiene nada que ver con Pinochet. O sea, si Pinochet si no hubiera existido, como dice Daniel, los Chicago Boys, probablemente hubiera sido muy parecido a lo que pasó en Argentina con el gobierno militar, o lo que pasó incluso en Camboya con el gobierno militar. O sea... cualquier cosa menos unas políticas económicas liberales como las conocemos actualmente. Exacto. El tema es que nunca se defendió el relato. Nunca se creó un relato en torno a la situación y a los datos que realmente existieron. Y la única fuerza política que creó el relato fue la izquierda. Un relato muy romántico, un relato muy de volvamos a la democracia, y es un modelo que nunca se saneó tampoco de su componente de la dictadura. Tenemos, y volvemos a lo mismo de los políticos enquistados hace 30 años, la clase política de derecha actualmente, recién en los últimos 5 años, se ha estado modernizando un poco, pero hasta hace 5 años atrás, la clase política de derecha, o los que estaban en el poder en lo que a la derecha respecta, en el Congreso o en las alcaldías, son los que estaban en dictadura, o que estuvieron allegados a Pinochet. El ministro de Pinochet, la patrulla juvenil, ¿no? Claro, vemos las fotos del alcalde de Las Condes, por ejemplo, Joaquín Lavín, y cada tanto sacan la foto de Joaquín Lavín abrazándose con Pinochet. Después tenemos a cuánto político se te ocurra de más de 40 años o de más de 50 años, y va a tener una foto o con Pinochet o en un acto oficial de alguna institución de la dictadura, o nunca se saneó, nunca se claro, se asoció el modelo económico próspero de libre mercado o lo que sea que tengamos en Chile en este minuto con esta misma gente que ha estado desde la época de Pinochet y que era muy afín a Pinochet. Sí, eso que ustedes mencionan, eso me recuerda, por ejemplo, cuando veíamos a Evelyn Matei en las cadenas de por favor voten por el sí a finales de los 80, y luego la ves más de 20 años después como candidata presidencial. Exacto, pero más allá de eso, hasta creo que Evópoli quizás es una excepción. Evópoli es un poquito más crítico ya de la dictadura, pero la derecha ahí perdió una oportunidad increíble de decir, ok, entendemos que la dictadura es mala, vamos a pedir justicia, vamos a mantener el modelo económico, pero vamos a condenar el autoritarismo porque cayó el muro de Berlín y esta es la oportunidad para agarrarte y subirte a la ola de las economías de mercado son la respuesta que venció al gobierno autoritario más grande de la historia, pero en cambio de eso se volvió una derecha muy conservadora que era como, no, mucha gente hablaba de presidente Pinochet todavía hace 5 años, o sea... Todavía, ni siquiera ni hace 5 años, todavía hay gente que tiene el busto de Pinochet en la casa, o el cuadro de Pinochet, y habla de mi presidente Pinochet, y que lo extrañamos, y tenemos todavía una derecha muy nostálgica. Sí. Tenemos una derecha y que se fundamenta mucho en valores cristianos, tal vez. También. Sí. Es una derecha muy cristiana, muy pechoña, y es una derecha muy, muy, comillas, militarista, muy todavía con el recuerdo de la dictadura muy presente. Como que había seguridad. Y siempre te dicen argumentos como lo mismo que a mí me dicen cuando hablo mal de China. No, pero es que en China hay seguridad, es que en China se permite con esta seguridad atraer negocios y nunca te van a robar. Bueno, claro, la gente se queda con esa idea y quizás como que nunca surgió como una derecha que podía defender lo que hicieron los Chicago Boys sin defender a Pinochet. Y yo creo que ahí se aprovechó la izquierda. Y podía existir una derecha que podía existir. O sea, ¿por qué no podían haber ambos discursos, no? Debería existir.
Debieron hecho, haber pasado esas dos cosas. la derecha pinochetista debería existir, pero ser minoritaria. Y la es nueva necesaria, derecha en realidad. Si de, para la poder nada, hacer el contraste también, ¿no? si de la nada se borrara y desapareciera todo rastro de Pinochet, sería demasiado artificial y poco creíble. Pero si hay algo fuera curioso. un Hay grupo algo muy curioso de todo reducido, eso. Que hace 5 años, estaban topando el tema de hace 5 años, vi una encuesta que el 48% o el 52%, no me acuerdo si dos más o dos menos, apoyaba o tenía nostalgia por, o sea, el régimen de Pinochet. Hace 5 años, vemos que solo en 5 años ha cambiado todo esto. Es que no creo sí que... Porque también la encuesta que se hizo hace 5 años, que creo que es la misma, decía que si hicieran el plebiscito hoy, el del sí y el no, el 78% votaría por el no. Claro. Sí. Seguiría siendo un Creo triunfo. que es sano decir que hubieron cosas que se hicieron bien y es sano decir que la institucionalidad que se construyó puede servir de legado para el país que tenemos hoy. Eso es sano, pero no puedes no criticar las cosas que se hicieron mal por todas esas cosas que se hicieron bien. Por eso mismo es el punto del pecado original, que por ejemplo vemos que en España Podemos también trata de incurrir en una retórica para cambiar la Constitución, pero no pueden. ¿Por qué? Porque la Constitución les hicieron en un consenso. En cambio, aquí no hubo consenso. Aquí se toparon con que Pinochet perdió y ¿ahora qué hacemos? Tenemos el poder. La izquierda se hizo con el poder sin ni siquiera tener que hacer un consenso ni nada. Sí. Ahora bien, uno de los consensos imperantes hoy en Chile tiene que ver con el rol del Estado en la Constitución, que el actual es, repito, esto lo voy a editar. Uno de los cuestionamientos imperantes hoy en Chile tiene que ver con el rol del Estado en la Constitución, que en la actualidad es subsidiario. Sin embargo, pareciera que toda la agenda política apunta a consolidar un Estado social de derecho que garantice educación, salud, seguridad social, vivienda, medio ambiente, la no discriminación y un larguísimo etcétera. Ante semejantes demandas, ¿cuáles serían las consecuencias de un modelo de corte estatista en la economía y en la sociedad de Chile? ¿Por dónde partir? Bueno, una cosa, no necesitas cambiar la Constitución para destruir el país, eso ya se demostró, yo creo que hace ¿cuánto? ¿Ya 50 años? Sí. No necesitas cambiar la Constitución para destruir un país. Y tampoco necesitas cambiar la Constitución para arreglarlo. Totalmente. Porque, bueno, todo ese catálogo de derechos, los llamados derechos sociales, que la Constitución actual dice específicamente que el Estado garantiza el derecho a la salud, el Estado garantiza el derecho a la educación, el Estado garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de polución, cosa que, bueno, no. No. Es cosa de ver Santiago cualquier día de invierno y se ve una capa de smog así, que tapa la capa de nieve que está atrás. Y cuando vas aterrizando la ves muy claramente, la ves en la ventana al lado tuyo. Sí. Totalmente. Se ve, es cosa de que el medio ambiente libre de contaminación está en la Constitución, es un derecho, pero no sé, uno puede poner cualquier cosa en una Constitución, pero no te garantiza que realmente vaya a cumplirse como derecho. En este minuto tenemos, está el derecho a la educación, y sí, ok, perfecto, hay colegios, todos los colegios estatales son gratuitos. El tema es que la calidad de esos colegios, hay un rango amplísimo de calidad. Tienes liceos de excelencia que tienen una muy buena calidad de educación y que son emblemáticos y que son 5. Y tienes colegios que la verdad no tienen una calidad muy decente de educación y que son la gran mayoría. Por tanto, asegurar el derecho a la educación no implica que esa educación sea de calidad, sea formativa, sea una educación laica o sea una educación que te haga mejor persona, digamos. Que financiera, educación cívica, no te lo garantiza por mucho que esté o no esté en una constitución. Eso va en las instituciones que tenga el país, más que en el texto constitucional o legal. Y ahí te lo digo desde el punto de vista ya de la formación profesional jurídica que tengo. Que por mucho que la ley lo diga, si no hay instituciones que las hagan cumplir, la ley es letra muerta. Exacto. Y en ese mismo sentido, distintas interpretaciones de una constitución dan distintos resultados. O sea, sí. un presidente del Tribunal Constitucional que interprete un capítulo de la Constitución de una forma puede tener un desarrollo muy distinto a otro. Y
y finalmente la Constitución te puede mostrar un modelo del país que quieres tener, ok, la Constitución te garantiza esto, imaginemos que en 100 años más tenemos educación de calidad. Bueno, una discusión que se puede tener. La Constitución en Chile, cuando aplica o cuando empieza ya a verse que existe, es cuando el Tribunal Constitucional resuelve debates sobre lo que es y no constitucional, o cuando se limita finalmente el poder del presidente, se limita el poder de las instituciones, se limita el poder del gobierno por sobre los ciudadanos. Entonces, las constituciones sirven al final, en primer lugar, para eso, ¿no? Para limitar el poder del gobierno por sobre los ciudadanos. Y bueno, yo hasta que empezó todo este proceso, la verdad me sentía súper ignorante de la Constitución, pero ahora he investigado un poco más por el contexto, ¿no? Y es que vemos que es la total ignorancia que mueve también en la parte del apruebo, porque vi algunas encuestas que decía, ¿por qué se toma que esto es una ganancia de la izquierda? Y no es así. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no era de izquierda siquiera, pero decía, no me alcanza mi pensión. ¿Cree usted entonces que esta Constitución le va a ayudar a ganar más cuando se retire? Sí, creo, entonces por eso voy a votar. ¿O cree que esto va a ayudar a que suban los salarios? Sí, creo, entonces por eso voy a votar. O sea, se le vendía la fantasía a las personas de que con una Constitución o por decreto los salarios van a subir, y eso no pasa. Exactamente. Ahora, siendo como optimista ya, para darle el toque optimista, ¿no? Si se logra, las naciones que más crecen son las que tienen, primero son las parlamentarias porque están obligados a ponerse de acuerdo, y segundo son las naciones que tienen ciertos grados de consenso. O sea, los 30 años donde Chile más creció fueron los 30 años del consenso en democracia. Se creció incluso más que cuando estábamos en dictadura. O sea, entonces como que la esperanza ahí sería que la Constitución, 1, se haga bien, 2, los acuerdos que se hagan tengan algún tipo de sentido, porque no sirve de nada que la Constitución, que todos estemos de acuerdo con que el medio ambiente lo tengamos que proteger y que gane con 100% esa noción, pero que no nos pongamos de acuerdo si el Estado va a ser subsidiario o solidario, que en realidad la palabra termina siendo lo mismo en la práctica, o si el Estado, o la servicialidad del Estado, el principio de servicialidad creo que también está. Si no nos ponemos de acuerdo en las cosas importantes, quizás derecho a propiedad, derecho a la vida, derecho a la libertad de prensa, etcétera, en las cosas que de verdad deberían estar en una constitución porque no tienes consenso, vas a tener una constitución muy bonita, donde diga todos tenemos derecho al amor, todos tenemos derecho a la familia, todos tenemos derecho a la salud, pero no vas a tener consenso en las cosas quizás más importantes, que son las que finalmente van a hacer a una constitución funcional y las que podrían incluso hacer al país crecer más. Yo soy muy crítica del sistema presidencialista de gobierno, por ejemplo. Soy muy crítica del sistema centralizado de gobierno y que las decisiones se tomen desde Santiago. Para mí, que cada región decida si quiere eliminar los impuestos de toda su región y que se vayan todas las empresas para allá. Por muy idealista que sea, pero soy muy crítica. Federal, bienvenido sea. Yo sería feliz con un sistema federal en Chile. Chile está hecho para eso, por las grandes distancias que tenemos entre un punto y otro del país. Federalizarlo o darle una autonomía mucho, mucho mayor a las regiones ayudaría muchísimo a descentralizar y que el crecimiento sea un poquito más parejo entre las distintas regiones y no tengamos a una región de la Araucanía con un índice de pobreza varias veces mayor que el de la región metropolitana. Exacto, y que por último, si no es igual el progreso de las regiones, que sea decisión también de las decisiones que toman las regiones, que no sea una decisión impuesta desde Santiago de yo, Estado, te voy a abandonar a Araucanía porque no me convienes, porque es políticamente difícil controlarte, así que prefiero ignorarte por 4 años, hasta el próximo presidente, hasta que se te queme toda la región, ¿no? O sea, bueno, vamos por un detallito que ahora hace poco se me ocurrió, de falta de visión amplia de conjunto de país en lo que es Chile. Que hasta hace unos años atrás, Chile cambia el horario, es una nimiedad total, pero Chile tiene cambio de horario, Chile tiene horario de verano y horario de invierno. Y hasta hace unos años nomás se dieron cuenta que en el extremo sur, en la Patagonia, si cambias el horario, te anochece como a las 3 de la tarde. Y te amanece como a las 10 de la mañana. Tienes un bloque de horario de día muy corto. Claro, ridículo. Entonces, ¿qué hicieron en el sur? Dijeron, no vamos a cambiar el horario.
vamos a mantener el mismo horario todo el año. Y ahora tienen, bueno, las mismas horas de luz, pero mucho más acordes a la realidad de la región. Y eso fue por absoluta miopía, absoluta ceguera del poder central de Santiago, de no saber que en el extremo tienes una realidad total absolutamente distinta, que con un cambio mínimo de sentido común podías haber solucionado un problema. Exacto. Cosa que hubiera podido darse de una forma mucho más fácil y expedita si es que cada región hubiera tenido la autonomía para definir su cambio de horario, definir sus niveles de impuestos, definir los lugares en los que se pueden instalar empresas o fábricas, temas que de la idiosincrasia de cada región, porque son regiones muy, muy distintas. Un Patagón o un Chilote, como las fechas saben muy bien, es muy distinto de una persona que vive en el desierto de Atacama en el extremo norte, o de Arica o de Iquique, y es muy distinto también de una persona del puerto en Valparaíso o de Santiago. Sí, completamente. No es lo mismo un croata del sur que alguien que vive en el norte, digamos. Claro, en un país así de largo, un gobierno centralista no sirve. Bueno, es muy poco eficiente. Y bueno, ahí está la gran oportunidad quizás para ahora. Ese es como el gran optimismo que por lo menos la gente con la que he hablado sobre el tema del sistema de gobierno tiene es, oye, quizás ahora las regiones de verdad van a tener voz. A lo que dijo Daniel, yo agregaría que también hubo, a veces como que el centro toma decisiones como subir o bajar los impuestos al gas o al combustible, que es muy distinto bajarle o subirle el impuesto al gas y combustible a alguien que vive en el norte y que no usa ningún tipo de calefacción, a alguien que está muerto de frío 6 meses al año en el sur. O sea, hubieron protestas muy fuertes que acompañaron también ese tema. Y lo mismo con el norte. Por ejemplo, el norte es tremendamente árido, pero llega el invierno boliviano y tienes inundaciones todos los años. Se te inundan las casas en los pueblos todos los años. Y no solo en los pueblos, en las ciudades, en Arica, por ejemplo, que es, digamos, capital regional, tienes zonas que se inundan con el invierno boliviano y carreteras que se cortan. Y todos los años pasa lo mismo. Porque las carreteras vienen de Santiago. No se destinan, nunca se ha destinado realmente recursos suficientes para mejorar esa situación. Ni siquiera se ha enviado gente a que mire la situación y diga, mira, esto está pasando. ¿Por qué? Porque es todo demasiado centralista. De las comunas del centro, de las regiones del centro y de las regiones más productivas, los puertos grandes y Santiago. Ahora yo veo una cosa, que sí, todo eso que hemos ido hablando debe trasladarse al campo político y pasar de una derecha reaccionaria del rechazo a una derecha accionaria de tomar la batuta en la Constitución, porque ahí también podemos verlo como una amenaza o una oportunidad. Eso también puede ser una oportunidad. ¿Cuánto tienen? ¿1 año, 2 años para debatir esto? 1 año. 1 año. Un año para... Un año no se cambia mucho, pero algo se puede hacer. Hace falta el surgimiento de una derecha más propositiva, podría ser el escenario, tal vez. Sí. Totalmente. Una derecha que se dedique a defender su modelo y que no solamente lo dé por sentado porque tiene que ahora darse cuenta que con esto que pasó desde el 18 de octubre del año pasado hasta ahora, darse cuenta que el modelo no está asegurado. Y también que es una derecha que sepa o entienda, o un mundo liberal, porque yo conozco gente de centro que también es muy, muy, muy pro libre mercado, pero hacerle entender a la gente la relación que hay entre una mejor calidad de vida y el libre mercado, una mejor calidad de vida y descentralizar el país, una mejor calidad de vida y limitar la acción y el tamaño del Estado. Ese tipo de cosas la gente las entiende. A la gente no le gusta la política, no le gustan los políticos. Es muy fácil hacer un argumento en contra de darle menos plata a los políticos, darle menos poder al Estado, mejorar el trato de los recursos. La gente en Chile entiende perfectamente dónde se van a sus impuestos y que los impuestos, o sea, quizás no entiende dónde se van, pero entiende perfectamente que lo que pagan en impuestos, ese 19% que nos cobran por cada chicle que nos comemos, se va al Estado. ¿Sí? Y no lo ve volver. Y eso también genera frustración. Hicieron un cálculo la otra vez que una persona de clase media, porque el IVA es uno de los impuestos que más recauda, y es un impuesto al consumo y es un impuesto a la clase media. Es un impuesto altísimo, de hecho. Y es un impuesto altísimo. Además de que te quitan el 30% de tu sueldo entre provisiones de salud, pensiones e impuesto a la renta, si es que ganas más de un porcentaje. Además de todo eso,
tú no lo ves reflejado si es que tienes que, por ejemplo, ir al servicio público de salud. Exacto. No hablemos ahora en pandemia porque es una situación totalmente que se escapa de las manos y que no hay país preparado por una pandemia. Pero en situaciones normales teníamos hospitales a medio construir, regiones completas con un hospital y el resto sean postas pequeñas, pero regiones completas con un solo hospital y que el hospital más encima esté mal traer. Y no son pocos los impuestos que se pagan. De tus impuestos, que no es poca, desaparece. Se chorrea y desaparece y nadie sabe para dónde se fue. Se van los pitutos, se van los amigos. Exacto. Se van los políticos y sus amigos. ¿Y por qué tenemos a una derecha que no se ha opuesto con todas las voces que puede sacar de la clase política actual? Porque están ahí mismo pernados. Esa misma derecha, esos mismos apellidos que se repiten una y otra vez, que se repiten los Larraín, que se repiten los Piñera, que se repiten los Longueira, son los mismos apellidos que se siguen repitiendo una y otra vez. Los Chadwick, te faltaron los Chadwick. Los Chadwick, que son todos. Es decir, son parte del reparto, digamos. Son parte de los que se aprovechan de la misma, sí. Y la teta del Estado es muy difícil de soltar. Y la teta del Estado no la tienen solamente los políticos de izquierda. La teta del Estado la tienen los políticos de derecha que también. Y son los mismos que están desde hace 30, 35 años, 40 años ahí, y no la quieren soltar porque es plata fácil que llega. Sí, yo los escucho a ellos y a mí me suena mucho como el Ecuador del 2005. ¿Qué te parece? Es que ya te digo, me parece algo calcado, pero con 30 puntos PIB menos. Así tal cual. Creo que la solución para la gente que en serio se queja del problema en Chile debería, o sea, se queda curado si viene a vivir el mismo escenario, pero con 30 puntos menos de PIB en Ecuador. Así tal cual. Si es que allá les parece que los servicios públicos son deficientes, o sea, aquí no tienen idea. Imaginar lo que un chileno de clase media viviría en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, termina regresando a Chile diciendo, me quedo aquí, no hay ningún problema. Y me parece algo muy curioso lo que dijo Daniel sobre la derecha, y es que es también algo que se ha ido cediendo, la derecha ha ido cediendo el campo a la izquierda, y escuché algo muy interesante a El Villegas, que me imagino que sí lo han de conocer. Él dice que la derecha lo que ha hecho es darle carne a los cocodrilos pensando que así se van a convertir en corderos, pero no se dan cuenta que algún rato se les va a terminar la carne y se les va a comer el brazo, si no es que la cabeza también. Amigos, sí. Antes de cerrar el programa quisiera por favor pedirles un mensaje final a cada uno de ustedes. Yo simplemente decir que creo que es irresponsable, y por lo tanto no lo voy a hacer proyecciones sobre lo que va a pasar en los próximos 2 años en Chile. No sabemos quiénes van a ser los constitucionalistas, no sabemos qué tipo de constitución vamos a tener, sabemos que las consecuencias económicas van a ser difíciles, pero no creo que van a ser tan difíciles como para otros países en América Latina, y por lo tanto también no sería de buena clase de mi parte decir que en Chile la estamos pasando mal, porque sé que en todo el mundo la están pasando mal. Y creo que efectivamente el llamado es a ver incluso la peor de las situaciones como una oportunidad, a tomarse en serio lo que está pasando ahora, si son chilenos y están escuchando esto, a entender que la propuesta reaccionaria finalmente no ganó en la campaña de Allende, no ganó con el sí y el no, y tampoco ganó ahora con el rechazo y el apruebo. Y no va a seguir ganando jamás. Y por lo tanto hay que ponerse en una postura propositiva, y como país también tenemos que aceptar las cosas que están mal y ver si esta finalmente es la oportunidad para quizás hacer una constitución más socialdemócrata, pero ganar algunos puntos en la cancha también, como la descentralización o como ciertas limitaciones al Estado que podemos ponerle ahora, por ejemplo, no sé, ya sea al despifarro estatal o a otras cosas que también a la gente le molestan y que siento que están dentro del discurso público y del discurso de lo que las personas en la calle también quieren. No hay que ponerse simplemente a defender las cosas que ya están, sino también a pensar en cuáles son las cosas que se pueden mejorar. Bueno, sí, yo concuerdo bastante con Sasha. Ciertamente hay que aprovechar la oportunidad, o digamos,
bueno, todos tenemos que aprovechar la oportunidad, especialmente los que terminen siendo electos constituyentes, de afianzar lo que hay que afianzar, dejar ir lo que hay que dejar ir, y proponer cosas nuevas que vayan en beneficio al final de todo el país. Dentro de todo, mantenerse anquilosados en un sistema antiguo no siempre es bueno, pero cambiar todo un modelo que efectivamente lleva 30 años demostrando que trae progreso al país, pero que es perfectible, bueno, mantengamos lo que se mantiene y mejoremos lo que tenemos que mejorar. Hay puntos base que definitivamente no se deben transar, como por ejemplo tenemos un Banco Central Autónomo que no tenemos que perder. Democratizar el Banco Central, como ya han estado proponiendo algunos sectores, sería un error garrafal, pero garrafal, cosa de ver lo que pasa en el vecindario, para decir que no es... y ese es un punto al que hay que aferrarse con uñas y dientes. Pero hay otros puntos en los que perfectamente uno puede ceder. Lamentablemente, viendo la clase política que tenemos, yo no soy optimista. Yo nunca me hago buenas expectativas de esto. No soy capaz de darme expectativas positivas de lo que va a pasar. Lo que significa que si efectivamente las cosas salen bien, me voy a llevar una grata sorpresa. Y si salen mal, puedo sentarme y decir te lo dije. Prefiero esperar lo mejor, pero prepararme para lo peor. Siempre. Y sí, el tema es que dentro de las mañas que ya están para la elección de constituyentes, que seguramente van a terminar siendo políticos, porque hay que básicamente entrar a algún partido político para tener una mínima opción de salir electo, que salgan nombres nuevos, que no salgan los mismos de siempre, y que se aproveche de alguna forma u otra esta instancia para darle legitimidad a la legitimidad que no tiene, la legitimidad de origen, por así decirlo, al modelo que actualmente tenemos. A ver si se aprovecha esta oportunidad. Bueno, yo para terminar, quisiera decir que todos los que puedan defender el sistema, lo defiendan. ¿Por qué? Porque Chile es el baluarte que tenemos en Latinoamérica. Y si cae Chile, ¿qué esperanza nos puede quedar para los otros países que vivimos en oclocracias perpetuas? Y no olvidar que esto se instauró mediante la violencia, y quien instrumenta la violencia en una democracia para dar un golpe en el tablero institucional, legitima la violencia también como mecanismo de presión. Y mañana puede ser el bando contrario el que dé ese golpe al tablero, y estará legitimado para hacerlo. La anulación de la violencia por el diálogo democrático es lo que separa la civilización de la barbarie. Y quiero terminar con una frase de Carlos Rangel, en la cual decía que los frecuentes cambios de gobierno, las llamadas revoluciones latinoamericanas, no van a ser sino perturbaciones superficiales en el agua estancada. No, ciertamente, como dice Sebas, en América Latina en general, y especialmente aquí en Ecuador, cuando queremos poner de ejemplo a un país, ponemos de ejemplo a Chile por sus indicadores, por su modelo económico, y es básicamente es un sistema que sentimos desde acá que se podría empezar a desvanecer. Amigos, por todo lo expuesto podemos concluir citando al abogado chileno Axel Kaiser, que remarca que hace muchos años que Chile viene cultivando un estado depresivo mediante un discurso público flagelante que se negó sistemáticamente a reconocer el progreso conseguido, mientras se encargaba de demonizar al mercado, a los empresarios, al lucro y a todos aquellos principios que fueron capaces de superar una mediocridad histórica. Amigos, me ha dado muchísimo gusto verlos, me ha dado muchísimo gusto conversar con ustedes esta tarde, les agradezco por estos minutos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, muchas gracias por invitar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Esperamos tenerlos de vuelta muy pronto y un fuerte abrazo.